El reloj de la pared marcaba las 2:17 cuando la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas del hospital como dedos impacientes. Doña Isabel Herrera, elegante incluso en medio del dolor, sostenía el bolso con ambas manos, como si el cuero pudiera prestarle valor. Las perlas en su cuello reflejaban la luz fría del pasillo y por un instante se vio en el vidrio una mujer de sociedad que había aprendido a sonreír sobre heridas que nadie alcanzaba a ver. Las puertas de urgencias se abrieron y una camilla cruzó el pasillo llevando a Emiliano Herrera, su hijo, pálido, inconsciente, con el rostro marcado por la noche lluviosa. «Accidente de auto», murmuró alguien, y la palabra cortó a Isabel como una navaja. Pero lo que nadie sabía era que la causa no estaba solo en el asfalto mojado, sino en una verdad insoportable que había destrozado su corazón. En la esquina de la sala, un abrigo costoso goteaba sobre la silla, dejando manchas oscuras en el suelo blanco. Isabel lo reconoció de inmediato. Pertenecía a don Alejandro Herrera, el esposo admirado por su porte y su encanto. El hombre al que la sociedad reverenciaba, pero que ahora se revelaba como sombra en el peor momento. Y en ese instante, Isabel comprendió que la noche no había traído únicamente un accidente, sino también la revelación más cruel de su vida. Cuando era niña, Isabel escuchaba a tías y abuelas susurrar en salones perfumados. «Los hombres guapos son así, hija». Creció creyendo que la infidelidad era parte del matrimonio, algo que debía soportarse para conservar el nombre y la posición. Aprendió a poner la mesa, a arreglarse el cabello y sonreír, aun cuando el corazón temblaba. El mundo le enseñó que la dignidad significaba silencio. Alejandro llegaba tarde, con excusas elegantes, flores costosas y viajes improvisados. Cada gesto era un velo que cubría preguntas prohibidas. Isabel, entrenada desde pequeña para perdonar sin respuestas, aceptaba. «No provoques escándalos», repetía la voz de su madre, una orden cosida en el fondo de cada vestido que usaba. Así, el matrimonio se convirtió en vitrina, brillo por fuera, oscuridad por dentro, pero había límites que Isabel nunca imaginó que él se atreviera a cruzar. La traición de Alejandro no la sorprendía. Ya había aprendido a tragar esas sombras. Lo que ahora la hería era otra cosa. Su hijo estaba pagando el precio. Emiliano, que había heredado la nobleza de alma que Alejandro jamás tuvo, cargaba en el cuerpo el peso de un secreto que no pudo callar. Y la herencia del silencio estaba a punto de transformarse en maldición. Horas antes del accidente, el salón del Hotel Imperial resplandecía entre lámparas y conversaciones refinadas. Isabel recordaba el aroma del vino y las notas del piano de fondo. Emiliano cruzó el vestíbulo con mirada afligida, sosteniendo un sobre. «Mamá, después te explico, no aquí», murmuró, como quien carga un peso más grande de lo que puede soportar. Un empleado del hotel, sin saberlo, entregó a Isabel una memoria USB olvidada en el mostrador. Dentro había imágenes de las cámaras de seguridad. A las 22:03, don Alejandro Herrera aparecía en pantalla, caminando de la mano con una joven de vestido color vino. Isabel se congeló. No era solo otra amante, era Camila Rojas, la prometida de Emiliano.
Su mundo se derrumbó en silencio. Emiliano también lo había visto. Salió del hotel bajo la lluvia, desorientado, llevando consigo el dolor de una verdad que ningún hijo debería cargar. Ahora, entre las paredes frías del hospital, Isabel apretaba la memoria USB como si fuera un rosario, sintiendo que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero lo peor aún estaba por llegar. El abrigo empapado de Alejandro era la prueba de que él había estado presente esa noche, y tal vez sabía más de lo que se atrevería a admitir. Isabel extendió la mano hacia el abrigo abandonado en la silla. El tejido pesado parecía guardar no solo el agua de la lluvia, sino también el sudor de pecados escondidos. Tocarlo fue como sostener un retrato antiguo. Recordó el primer baile en que danzó con Alejandro, cuando creía que la belleza era sinónimo de honra. Ahora, cada gota que resbalaba le recordaba que había confundido apariencia con verdad. Mientras el hospital latía en urgencia, ella permaneció inmóvil, abrazando el abrigo contra el pecho como si fuera un arma o un escudo. Los pasillos se llenaban de pasos apresurados, pero dentro de ella reinaba un silencio devastador. Era como si el destino aguardara su decisión: seguir siendo cómplice o enfrentar la verdad que sangraba ante sus ojos. Isabel cerró los ojos y sintió que el peso no venía del tejido, sino de los años de silencios heredados. El abrigo empapado era más que una prenda. Era símbolo de un matrimonio ahogado en secretos. Y en ese instante comprendió que tal vez ya no había regreso. Cuando entró en la habitación, encontró a Emiliano recostado, rodeado de cables y máquinas. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como quien lucha contra cadenas invisibles. Isabel se sentó a su lado, acariciando su mano fría. Con cada respiración frágil de su hijo, sentía que la propia vida se le escapaba. En la esquina, Alejandro permanecía erguido, impecable, como invitado a un banquete y no como padre frente a un hijo herido. Sus ojos estaban secos, fijos en el suelo, como si buscaran una salida para preservar únicamente el apellido. Isabel lo observó en silencio. Allí no estaba el hombre que debía ser esposo o padre, sino una máscara tallada para el mundo. Entre ser esposa sumisa o madre protectora, Isabel comprendió que ya no podía ser ambas. La mujer elegante que aceptaba traiciones estaba muriendo. La madre dispuesta a todo para salvar a su hijo estaba naciendo. Y en su corazón germinaba una decisión irreversible. Horas más tarde, cuando el médico salió con la mirada cansada, Isabel respiró aliviada. Su hijo está estable, por ahora. Pero el alivio duró poco. Alejandro se acercó, acomodó el saco y murmuró: «No hagas de esto un escándalo. Piensa en nuestra familia. Piensa en el nombre Herrera». Su voz sonaba más como amenaza que como súplica. Isabel apretó la memoria USB en su mano, mostrándosela discretamente. El rostro de Alejandro palideció solo por un segundo, pero fue suficiente. La máscara del hombre admirado por la sociedad se resquebrajó ante la firmeza de la mujer que antes callaba. Él intentó sonreír, pero el silencio de ella fue más elocuente que cualquier palabra. El pasillo se llenó de pasos y susurros de enfermeras, pero Isabel ya no los escuchaba. Sostenía en sus manos la prueba que podía destruir a Alejandro,
y tal vez destruirla a ella también, y comprendió que la batalla que se avecinaba no sería solo contra un esposo infiel, sino contra todo un mundo que la había entrenado para callar. En la penumbra de la habitación, las máquinas emitían sonidos rítmicos, como si marcaran el compás de la vida. Emiliano abrió los ojos lentamente, aún perdido entre el dolor y la conciencia. Isabel, a su lado, le sostuvo la mano con ternura y un nudo de lágrimas le subió a la garganta. El hijo intentó sonreír, pero su voz salió débil, entrecortada. «Mamá, yo vi». Isabel se inclinó más cerca, acariciándole la frente como lo hacía cuando era niño. «Shh, no hables ahora, mi amor», susurró, aunque sabía que lo que él intentaba decir era justamente lo que la desgarraba. Emiliano cerró los ojos otra vez, pero una lágrima silenciosa se deslizó, revelando el peso del secreto. Al otro lado de la habitación, Alejandro fingía leer mensajes en el celular. No tuvo valor de mirar al hijo ni a la esposa. Su silencio fue confesión. Isabel sintió que el corazón se incendiaba, ya no había espacio para excusas. Lo que estaba en juego no era el honor de Alejandro, sino la vida de Emiliano. En la madrugada Isabel salió al pasillo y encontró a Alejandro recargado en la pared, como si nada hubiera ocurrido. Hablaba por teléfono, la voz baja, articulando frases sobre negocios y reputación. Al verla, colgó de inmediato. «Necesito que mantengas la calma, esto no puede salir de aquí», dijo sin rodeos. Isabel lo miró a los ojos. Por primera vez en décadas, no apartó la mirada. «Tú no estás preocupado por nuestro hijo, Alejandro, solo por tu nombre». La frase cortó el aire como navaja. Él intentó responder, pero la firmeza de la esposa lo descolocó. Aquella no era la Isabel dócil de las recepciones elegantes, sino una mujer en llamas. El silencio que siguió fue denso. Alejandro intentó sonreír, pero los ojos de ella permanecieron fijos, resueltos. Comprendió con incomodidad que su esposa estaba cambiando frente a él, y ese cambio era la mayor amenaza que jamás había enfrentado. Al volver a la habitación, Isabel se sentó junto a la cama, observando a Emiliano dormir. Cada cable conectado a su cuerpo parecía un recordatorio de lo que había perdido: la paz, la confianza, la familia que creyó tener. Tomó de nuevo la fotografía antigua que guardaba en su bolso, el retrato de una familia perfecta. Pero ahora veía más allá, veía mentiras impresas en papel. Con los dedos, rasgó la foto en silencio. Fue un gesto pequeño, pero liberador. Ya no quería vivir de apariencias. Isabel respiró hondo e hizo una breve oración, pidiendo a Dios no venganza, sino valor. Valor para enfrentar no solo a Alejandro, sino toda la herencia de silencio que había moldeado su vida. Emiliano se movió, murmurando algo incomprensible. Isabel acarició su mano, decidida. No dejaría que su hijo cargara solo con el peso de la traición. Y en ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque a los 65 años estaba lista para volver a la habitación del hospital. Se llenaba de una luz pálida en la mañana, pero dentro de ella el tiempo parecía suspendido. Emiliano intentó mover la pierna derecha y gimió de dolor, el esfuerzo transformándose en frustración. Las máquinas registraban cada latido irregular de su corazón, como si también sufrieran junto a él.
Isabel sostuvo con firmeza su mano, los ojos fijos, repitiendo: «Calma, hijo, un día a la vez». Él la miraba con tristeza, los labios temblando. «Mamá, ¿y si nunca vuelvo a caminar?». La pregunta cayó en el aire como sentencia. Isabel contuvo las lágrimas, se inclinó y apoyó su frente en la de él. «Vas a caminar, Emiliano, y aunque no fuera así, yo estaré aquí, siempre». La fuerza de su voz era como una muralla erguida en medio de la tormenta. En la esquina de la habitación, Alejandro hizo ademán de acercarse, pero Isabel extendió la mano en rechazo sin apartar los ojos del hijo. El gesto fue firme, indiscutible. Y por primera vez, Alejandro sintió que ya no tenía autoridad ni en su propia casa, ni frente a su propia esposa. Más tarde llegaron los otros dos hijos, Rodrigo y Valeria, jóvenes adultos acostumbrados a vivir entre privilegios y apariencias. Al ver a su madre tan dura, tan inflexible frente al padre, intercambiaron miradas inquietas. «Mamá, ¿por qué no dejas que papá esté con Emiliano? Él también sufre», dijo Valeria, tratando de suavizar la tensión. Isabel respiró hondo manteniéndose firme. «Sufrir no es solo una palabra, hija mía. Sufrir es estar aquí, noche tras noche, cuidando cada respiración. Sufrir es no apartar la mirada cuando la verdad hiere». Rodrigo, confundido, replicó: «Estás siendo injusta, mamá. Papá siempre cuidó de todos nosotros». Isabel no explicó. Aún no podía revelar el peso de aquella traición que destruía a Emiliano por dentro. Se limitó a levantar el rostro con dignidad y respondió: «Ustedes no entienden ahora, pero algún día lo comprenderán». Y en su corazón juró que protegería a Emiliano, aunque tuviera que enfrentar el juicio de toda la familia. Esa noche, Alejandro intentó entrar en la habitación cuando pensó que Isabel dormía, pero ella estaba de pie, al lado de la cama, como una guardiana. «Alejandro, no des un paso más», dijo en voz baja, pero firme. Él se congeló, sorprendido por la fuerza que nunca había visto en ella. «Es nuestro hijo, Isabel. Tengo derecho a estar aquí». Ella lo miró fijamente, con los ojos brillando de una firmeza que atravesaba décadas de sumisión. «Tú tuviste derecho a la verdad y elegiste la mentira. Ahora, quien va a decidir lo que es mejor para Emiliano soy yo». La frase cayó como martillo, dejando a Alejandro sin respuesta. El silencio del hospital parecía amplificar cada palabra de ella. Isabel acomodó las sábanas sobre su hijo, le acarició la frente y se dio la vuelta de espaldas a su marido. Era más que un gesto de rechazo, era un muro levantado. En ese instante, no era la mujer elegante de las fiestas, sino la madre que se convertía en roca para proteger a su hijo. Y por primera vez en su vida, Isabel descubrió que el amor de madre es más fuerte que cualquier tradición o miedo. La casa estaba sumida en un silencio profundo, interrumpido únicamente por el ritmo pausado de la respiración de Emiliano en su habitación. Isabel acomodaba sus almohadas con cuidado, atenta a cada movimiento de su hijo, cuando la campanilla sonó de manera insistente.
El corazón de ella se heló al instante. A esas horas de la noche, nada bueno podía cruzar aquella puerta. Al abrir, encontró a Camila Rojas, pálida, con los ojos enrojecidos y una caja de flores entre las manos. La joven intentó pronunciar algo, pero Isabel no le dio espacio. Un simple movimiento de su brazo bastó para detenerla. Su mirada lo decía todo. Esa casa ya no era lugar para Camila. Detrás de ella apareció Alejandro, impecable, con ese aire de quien cree tener el control de toda situación. Isabel permaneció firme, erguida como una muralla. El silencio que emanaba de su cuerpo era más violento que cualquier palabra. Y en ese instante Camila comprendió que la puerta que alguna vez se abrió para ella jamás volvería a franquearse. Rodrigo y Valeria, atraídos por el movimiento, se asomaron al pasillo. Sorprendidos, miraron de la madre a la muchacha sin entender lo que pasaba. «Mamá, ¿por qué no la dejas entrar?», preguntó Rodrigo. Isabel no respondió. Solo levantó el mentón y mantuvo la mano extendida, bloqueando el paso. Camila, avergonzada, bajó la vista. La caja de flores temblaba en sus manos como si pesara toneladas. Valeria quiso intervenir, pero la dureza en los ojos de su madre la hizo retroceder. No era momento de cuestionar. Isabel había tomado una posición y todos sabían que nadie lograría moverla. Alejandro rompió el silencio con una voz calculada, casi artificial. «No se debe tratar así a una visita». Isabel giró lentamente hacia él y solo con la mirada dejó claro que ya no mandaba en esa casa. La sala se convirtió en un tribunal y ella era la única jueza posible. Dentro del cuarto, Emiliano dormía, ajeno al drama que se desarrollaba a unos pasos. Isabel lanzó una última mirada a la puerta entreabierta, asegurándose de que su hijo no fuera perturbado. Luego la cerró con firmeza, levantando una barrera entre el pasado y el presente. Camila dejó la caja de flores en el suelo, incapaz de resistir el peso de aquel silencio que la aplastaba. Alejandro la observaba, pero no se atrevió a cruzar el límite que su esposa había marcado. El aire de la casa estaba cargado, como si cada pared guardara la memoria de una traición. Isabel permaneció erguida, con los pies firmes en el suelo, como una roca que ni el tiempo logra desgastar. En ese momento ya no era solo madre, era guardiana, y nadie, ni amante ni marido, cruzaría la línea que ella había trazado. El clímax no vino con gritos, sino con la certeza silenciosa de que Isabel había tomado, al fin, el lugar de poder. La madrugada parecía tranquila, hasta que un grito desgarró la casa. Isabel corrió hacia la habitación y encontró a Emiliano intentando levantarse por sí mismo. Sus piernas no respondían y cayó al suelo con un golpe seco, los ojos llenos de desesperación. «Dios mío», susurró Isabel, arrodillándose junto a él, sosteniéndolo con toda la fuerza que tenía. El muchacho lloraba en silencio, mordiéndose los labios para contener los gemidos. Su cuerpo no obedecía y la frustración lo consumía como un incendio. Con el corazón hecho pedazos, Isabel lo levantó de nuevo hasta la cama, mientras sus propias lágrimas corrían sin freno, pero su voz fue firme. «No estás solo, Emiliano. Mientras yo respire,
vas a luchar. En el pasillo, Rodrigo y Valeria aparecieron asustados. La escena los dejó sin palabras. La madre, antes tan delicada y contenida, ahora era una guerrera de carne viva, cargando el peso de su hijo como si llevara el mundo entero en los brazos. En ese momento comprendieron que algo mucho más grande estaba sucediendo. Alejandro llegó poco después, atraído por el ruido. Intentó acercarse, pero Isabel levantó el brazo en su dirección, trazando una línea invisible. «No lo toques». Su voz salió baja, pero estaba forjada en acero. Rodrigo intervino. «Mamá, ¿por qué no dejas que papá ayude? Él también está sufriendo». Isabel respiró hondo, sin apartar la mirada de su marido. ¿Ayudar? ¿Sufrir? Pregúntenle dónde estaba cuando su hermano cayó. El silencio cayó pesado como una losa. Alejandro intentó recomponerse, pero la acusación velada ardía en sus ojos. Valeria, confundida, preguntó: «¿Qué quiere decir con eso, mamá?». Isabel no respondió. Cerró la puerta del cuarto con firmeza, dejando a Alejandro del otro lado. El golpe seco de la madera retumbó en la casa como una sentencia, y en el rostro de Alejandro apareció por primera vez la sombra de un hombre acorralado. Dentro de la habitación, Isabel volvió a sentarse junto a su hijo. Emiliano, agotado por el esfuerzo, se quedó dormido con las lágrimas aún húmedas en su rostro. Isabel acarició su cabello, con la mirada perdida en la oscuridad. Durante décadas había sido una mujer de apariencias. Ahora se descubría hecha de piedra y fuego. Afuera, Alejandro discutía en voz baja con Rodrigo y Valeria, intentando sembrar dudas contra ella, pero Isabel ya no escuchaba. El sonido del corazón de Emiliano era lo único que importaba. Cada latido era una razón para mantenerse erguida como muralla. Y mientras todos la juzgaban, Isabel entendió algo. Ya no era esposa, ya no era señora de sociedad. Era madre, y ser madre, para ella, significaba estar lista para enfrentar al marido, a la familia, al mundo entero. La guerra dentro de la casa Herrera apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el médico de la familia visitó a Emiliano en casa. Después de revisarlo con cuidado, habló con cautela frente a Isabel, Rodrigo y Valeria. «La lesión es grave. No sabemos si volverá a caminar con normalidad». El silencio se volvió insoportable. Emiliano, al escucharlo, cerró los ojos y giró el rostro hacia la pared. Isabel tomó su mano con fuerza, jurándole con la mirada que jamás lo dejaría caer. Rodrigo y Valeria, aturdidos, buscaron respuestas en su madre. Isabel dudó, pero comprendió que ya no podía sostener la mentira. Abrió la gaveta y sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó frente a ellos, como si fuera una sentencia en miniatura. Lo que hirió a su hermano no fue solo el accidente, fue una verdad que ningún hijo debería cargar. Con las manos temblorosas, Rodrigo conectó la memoria a la computadora. Las imágenes aparecieron frías, implacables. Alejandro, impecable, atravesando el pasillo de un hotel junto a Camila, la prometida de Emiliano, nerviosa, riendo mientras recibía sus caricias íntimas. Valeria cubrió su boca para ahogar un grito. Rodrigo golpeó la mesa con rabia. La traición ya no era un rumor, era una prueba viva. Alejandro entró en la sala justo en el instante en que sus hijos miraban la pantalla.
Por un momento intentó mantener la compostura, pero el aire de autoridad se desvaneció bajo aquellas miradas fulminantes. Rodrigo se levantó primero. «¿Es cierto, papá? ¿Con ella?» Su voz temblaba de incredulidad y odio. Alejandro quiso responder, pero las palabras se enredaron en su garganta. Valeria lloraba, repitiendo: «Con la novia de Emiliano. ¿Cómo pudiste?» Buscó el encanto de siempre, pero frente a sus propios hijos, la máscara se quebró. No había excusa posible. El silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier sentencia de un juez. Isabel permaneció de pie junto a Emiliano, sin pronunciar palabra. Ya no hacía falta. La verdad hablaba por sí sola. El tribunal de la familia estaba reunido, y Alejandro era el acusado. Y esta vez no habría absolución por el peso del apellido. Rodrigo fue el primero en dar el paso que Isabel había esperado durante años. Avanzó hacia su padre y con voz firme señaló la puerta. «Sal de esta casa, ahora». Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro ante la valentía de aquel hijo al que siempre creyó dominar. Valeria se unió a su hermano. «No eres digno de quedarte aquí». El hombre atractivo, antes reverenciado, ahora no era más que una sombra frente a los suyos. Intentó resistirse, pero las miradas de sus hijos pesaban más que unas cadenas. Isabel, erguida, observaba en silencio, no como cómplice, sino como testigo de una justicia que no necesitó pedirse, solo despertar. Alejandro cruzó la sala con pasos lentos, la elegancia vacía, cargando únicamente el peso de su propia vergüenza. Cuando la puerta se cerró tras él, el sonido retumbó como liberación. Isabel respiró profundo y acarició el rostro de Emiliano, que dormía exhausto, y en ese instante supo que la fortaleza que había construido ya tenía nuevos guardianes, sus propios hijos. La noticia de la expulsión de Alejandro no tardó en correr por los círculos de la alta sociedad. Amigos de fachada comenzaron a llamar, fingiendo preocupación, pero con la curiosidad venenosa escondida entre líneas. Alejandro, humillado, buscó refugio en un lujoso departamento que mantenía en secreto, desde donde empezó a mover sus piezas. Llamó a abogados, exigió el control de cuentas, intentó congelar los recursos de la casa. «Van a aprender que conmigo no se juega», murmuró frente al espejo, con la vanidad herida reflejada en cada arruga de su rostro. Sin embargo, por primera vez en su vida, Alejandro no tenía público. La familia que sostenía su imagen ahora le daba la espalda. Mientras tanto, Isabel percibía los primeros signos de la represalia. Notó las tarjetas bloqueadas, a los empleados murmurando, las invitaciones sociales que cesaban. El imperio de apariencias comenzaba a derrumbarse, pero en lugar de temer, sintió una llama nueva. Quizá había llegado el momento de vivir sin máscaras. En la sala, los tres hermanos se reunieron junto a su madre. Rodrigo aún temblaba de rabia, Valeria lloraba en silencio y Emiliano, apoyado en muletas, intentaba ponerse de pie para demostrar que no sería vencido. Isabel, serena, colocó sus manos sobre las de ellos. Alejandro puede tener poder allá afuera, pero aquí dentro, nosotros decidimos quiénes somos. Rodrigo apretó la mano de su madre, asintiendo. Él no regresa más. Valeria, entre lágrimas, añadió: que se lleve el dinero los amigos falsos.
Prefiero la verdad, aunque duela. Emiliano, con esfuerzo, levantó la cabeza. Y si nunca vuelvo a caminar, quiero que sea a su lado, no atado a sus mentiras. El pacto quedó sellado, no en papel, sino en sangre, en heridas compartidas, en lágrimas convertidas en juramento. Por primera vez, Isabel no se sintió sola. La roca en la que se había convertido ahora tenía raíces. Sus hijos estaban firmes a su lado. Afuera, Alejandro preparaba su contraataque. Convocó a aliados políticos, intentó manchar el nombre de Isabel en columnas sociales, difundió rumores sobre su inestabilidad e insinuó que no tenía capacidad para cuidar de Emiliano. Era la última arma del hombre que siempre se escondió tras el encanto, destruir la reputación ajena para salvar la propia. Pero Isabel no se quebró. Cuando Rodrigo trajo el periódico con las insinuaciones, ella lo dobló con calma y dijo: «Que hablen». Las palabras ya no me derriban. Valeria la miraba con admiración. Jamás había visto a su madre tan firme, tan inmune a la opinión de los demás. Emiliano sonrió levemente, como si la fortaleza de ella le devolviera fuerzas para vivir. Esa noche, Isabel encendió una vela frente al oratorio de la casa. No pidió riqueza, ni justicia inmediata. Solo susurró: «Sé mi fortaleza, Señor». Y al ver la llama danzar, comprendió que, aún frente a la furia de Alejandro, ya había ganado la mayor batalla, el miedo. Y una mujer sin miedo no puede ser derrotada. En una tarde lluviosa, Isabel salió por unos minutos a buscar los medicamentos de Emiliano. Al regresar, encontró la puerta de la habitación entreabierta y una voz baja en el interior. Su corazón se aceleró. Alejandro había entrado sin permiso. El marido estaba sentado al borde de la cama, hablándole suavemente al hijo debilitado, intentando enredarlo con palabras melosas. «Emiliano, escúchame. Me equivoqué, pero sigo siendo tu padre. Me necesitas para recuperar tu vida. Déjame volver a casa». Su voz era la misma que tantas veces había encantado multitudes, pero ahora sonaba como veneno disfrazado de dulzura. Emiliano, pálido, temblaba, incapaz de responder. Isabel empujó la puerta y entró con la fuerza de un trueno. «Alejandro, sal de aquí ahora». Su voz cortó el aire como una espada. El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Era la primera vez que aquella casa escuchaba a Isabel hablar no como esposa sumisa, sino como soberana. Alejandro se puso de pie lentamente, ajustando el saco, intentando no perder la postura. «Isabel, no puedes impedirme ver a mi propio hijo». La sonrisa estaba medida, pero en sus ojos había furia y miedo. Isabel dio 2 pasos al frente, colocándose entre él y la cama de Emiliano. «Perdiste ese derecho cuando destruiste su confianza. Esta casa ya no es escenario de tus mentiras». Cada palabra era como una piedra lanzada. Rodrigo y Valeria, atraídos por el ruido, aparecieron en la puerta y fueron testigos del enfrentamiento. Alejandro intentó usarlos a su favor. «Hijos, díganle a su madre que no puede expulsarme para siempre». Pero Rodrigo fue el primero en responder: «No, papá. Tú ya no mandas aquí». Valeria, llorando, añadió: «Lo que hiciste con Emiliano no tiene perdón.
Alejandro los miró incrédulo, como un rey destronado frente a súbditos que se habían rebelado. Y por primera vez comprendió que estaba realmente solo. El silencio reinó por unos segundos. Alejandro respiraba hondo, buscando palabras que ya no existían. Entonces, Isabel alzó la voz, firme como roca. No volverás a usar el apellido Herrera para destruir a esta familia. No dentro de estas paredes. Vete y no regreses. Él intentó resistirse, pero Rodrigo abrió la puerta con fuerza señalándole el camino. Emiliano, aún débil, encontró el valor de levantar la mano temblorosa y girar el rostro, negándole al padre hasta el consuelo de una mirada. Fue el golpe final. Alejandro atravesó el pasillo como una sombra, derrotado no por gritos, sino por el peso de la verdad. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel se sentó al lado de Emiliano y le sostuvo la mano. La tormenta golpeaba contra las ventanas, pero dentro de la habitación reinaba la paz. Ella sabía que el camino aún sería largo, pero una certeza la sostenía. A partir de ese día, la casa Herrera renacería de las cenizas, bajo la protección de una madre que ya no conocía el miedo. Días después de ser expulsado, Alejandro reapareció no en casa, sino en los periódicos. Los titulares insinuaban que Isabel sufría de un desequilibrio emocional y que por esa razón no estaba en condiciones de cuidar de Emiliano. Las columnas sociales, compradas con su influencia, hablaban de una madre dominante y de hijos manipulados. El veneno era elegante, pero no menos cruel. Rodrigo llevó el diario a la mesa del desayuno. «Mamá, está intentando destruirte». Isabel dobló el papel con calma, sin siquiera leerlo hasta el final. Las palabras solo tienen poder cuando nos hieren, y yo ya no le doy ese poder. Su serenidad impresionó a los hijos, aunque por dentro Isabel sentía la vieja herida del juicio público que siempre había temido. Esa misma mañana llegó una notificación. Alejandro había iniciado una demanda intentando obtener la custodia de Emiliano bajo el argumento de incapacidad de la madre. Era la guerra declarada, no en el corazón del hogar, sino en los tribunales de la ciudad. Por la tarde, mientras pensaba cómo defenderse, Isabel recibió la visita del padre Esteban, viejo amigo de la familia y testigo discreto de las heridas que cargaba. Entró con pasos suaves, trayendo consigo la paz de su hábito sencillo. «Hija, nada que se construye sobre mentira resiste al tiempo», dijo con voz grave. Se ofreció a declarar a su favor, recordando cuántas veces Isabel había sacrificado su propia dignidad para proteger a los suyos. «Alejandro puede tener abogados, pero tú tienes la verdad, y la verdad es un muro que nadie atraviesa». Isabel lloró en silencio, no de debilidad, sino de alivio al comprender que ya no caminaba sola. Rodrigo y Valeria también prometieron testificar contra el padre, si era necesario. Emiliano, aún debilitado, apretó la mano de su madre y susurró: «Sé que no puedo caminar ahora, pero puedo hablar, y voy a hablar». El pacto de silencio heredado por generaciones se rompía para siempre. La noche anterior a la audiencia, Isabel caminó sola por el jardín de la casa. La lluvia había cesado y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume de las flores que todavía resistían.
Allí recordó a la joven que fue, la niña educada para sonreír y aceptar. Pero frente a sí estaba otra mujer de cabellos plateados y mirada firme, erguida por el dolor y el amor. Alzó el rostro hacia el cielo estrellado y pronunció una oración breve. «Sé mi fortaleza, Señor». Y en ese instante sintió que no estaba sola, como si cada estrella fuera respuesta, como si cada sombra del pasado se hubiera disuelto en la noche. Cuando regresó a la sala, encontró a sus hijos reunidos alrededor de Emiliano. El ambiente, a pesar de la batalla que se acercaba, era más ligero. Isabel comprendió que ya no era únicamente la guardiana del hijo herido, sino el pilar de toda la familia. Y en el reflejo de la ventana se vio no como la mujer abandonada, sino como la nueva matriarca de los Herrera. En la mañana de la audiencia, Isabel entró con la cabeza en alto. El salón del tribunal estaba repleto de miradas curiosas, cronistas sociales, amigos que se habían alejado e incluso enemigos que esperaban un espectáculo. Alejandro ya estaba sentado, rodeado de abogados impecables, con esa misma autoconfianza que siempre había usado para ganar. Rodrigo y Valeria acompañaban a su madre, cada uno cargando en los ojos la indignación de la juventud. Emiliano, todavía débil, insistió en ir. Apoyado en muletas, con pasos lentos pero firmes, fue recibido con murmullos de sorpresa. Su sola imagen era un golpe contra la narrativa de Alejandro. El hijo herido estaba allí, vivo, erguido y al lado de su madre. Isabel sintió el corazón acelerar, pero no tembló. A cada paso que daba, las perlas en su cuello parecían más ligeras. Ya no eran símbolos de sumisión, sino de resistencia. Aquella sala no era solo un tribunal, era el escenario donde decidiría quién sería por el resto de su vida. El abogado de Alejandro abrió el ataque. Describió a Isabel como una mujer inestable, dominante, incapaz de cuidar a un hijo en recuperación. Pintó a Alejandro como el padre responsable, preocupado, injustamente apartado de su propia familia. Cada palabra estaba calculada, cada pausa ensayada para conmover. Alejandro, cuando fue llamado a hablar, desplegó el mismo encanto de siempre. Fallé como esposo, quizá, pero nunca he dejado de ser padre. Mi hijo me necesita. Esta familia no puede destruirse por resentimientos. La voz era firme, la entonación perfecta, pero detrás del brillo había grietas. Rodrigo apretó los puños. Valeria lloraba en silencio. Isabel los miró y comprendió que había llegado el momento. Ya no bastaba con ser guardiana en las sombras, debía alzar su voz en el centro del escenario, y por primera vez en décadas, Isabel pidió la palabra. El tribunal quedó en silencio cuando ella se levantó, caminó al frente con pasos seguros y encaró al juez. Su voz no tembló. Fui criada para creer que el silencio era virtud. Soporté traiciones convencida de que era mi deber sostener la fachada de una familia perfecta. Pero hoy entendí que el silencio puede matar. Entonces reveló, sin adornos, la escena que había destrozado a Emiliano, el encuentro entre Alejandro y Camila, unidos en la traición más cruel. Mostró la memoria USB como prueba y los murmullos estallaron en la sala. Alejandro intentó interrumpir,
pero el juez lo obligó a callar. Isabel concluyó con una frase que atravesó a todos los presentes. «No pido venganza, solo pido el derecho de proteger a mi hijo». Porque la verdadera familia no se construye con apariencias, sino con verdad y dignidad. Al volver a su lugar, Rodrigo y Valeria la abrazaron, y Emiliano, conmovido, se irguió sobre sus muletas para besarle la mano. En ese instante, Isabel ya no era la esposa traicionada, era la matriarca que renacía de las cenizas. El juez permaneció en silencio unos segundos después del testimonio de Isabel. El salón, lleno de curiosos y reporteros, parecía contener la respiración. Luego, su voz resonó firme. La custodia y los cuidados de Emiliano permanecen con su madre, doña Isabel Herrera. Este tribunal reconoce no solo su dedicación, sino también el valor de enfrentar circunstancias que atentaron contra la integridad de su familia. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro bajó la mirada, el rostro contraído de rabia y vergüenza. Acostumbrado a manipular tras bambalinas y a comprar opiniones, descubría allí que no todo poder es suficiente contra la verdad desnuda. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada de alivio, y Emiliano, emocionado, apretó la mano de su madre como confirmando: la justicia, por fin, estaba de su lado. La prensa registró cada detalle: el padre derrotado, la madre erguida como matriarca, el hijo debilitado pero firme a su lado. La sentencia no fue solo judicial, fue moral, fue social, fue histórica. A las puertas del tribunal, los reporteros rodearon a Alejandro. Preguntas filosas lo golpeaban como piedras. ¿Es cierto que mantuvo una relación con la prometida de su hijo? ¿Aún se considera un ejemplo para la sociedad? Incapaz de sostener su encanto, empujó cámaras y atravesó la multitud con el rostro cubierto de sudor. Las columnas sociales que antes lo exaltaban, ahora lo exhibían como escándalo. Los amigos de apariencias desaparecieron, los negocios comenzaron a tambalear. El hombre que siempre cultivó la imagen de perfección se encontraba solo, despojado de aliados y máscaras. Alejandro comprendió demasiado tarde. Ya no había escenario que lo sostuviera. Mientras tanto, Isabel salió del tribunal con la cabeza en alto. No necesitaba decir nada. Su sola presencia, rodeada de sus hijos, era la mayor victoria. El mundo aplaudía no a una dama de sociedad, sino a una madre que había elegido la verdad por encima del miedo. De regreso en la casa, el ambiente era otro. El peso se había disipado y aunque las heridas seguían doliendo, había esperanza. Isabel preparó una cena sencilla y los hijos se sentaron juntos, algo que no sucedía hacía mucho tiempo. Emiliano, todavía apoyado en las muletas, alzó su vaso de agua. Por nuestra nueva vida, sin mentiras. Rodrigo y Valeria sonrieron, conmovidos. Isabel los miraba con un orgullo silencioso. Por primera vez sentía que no necesitaba esconderse detrás de vestidos caros o salones lujosos. Su fuerza venía de adentro y eso nadie podría arrebatárselo. Esa noche, antes de dormir, Isabel se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín y el viento suave acarició su rostro. Era como si la vida, después de tantas tormentas, le susurrara: «Aún es tiempo de recomenzar». Y Isabel entendió
que a los 65 años su verdadera historia apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Isabel acompañó a Emiliano al consultorio de fisioterapia. El hijo, apoyado en sus muletas, dio algunos pasos temblorosos, pero cada movimiento era una victoria. El sudor corría por su frente, y las lágrimas que brotaban eran de dolor y de esperanza. Isabel, a su lado, sostenía con firmeza su brazo, repitiendo en silencio: «Soy tu roca, y jamás te dejaré caer». Rodrigo y Valeria observaban de cerca, conmovidos. Nunca habían visto a su hermano tan frágil, ni a su madre tan fuerte. Aquella escena les hizo comprender, al fin, la dimensión de lo que Isabel había cargado sola durante tantos años. Su dureza no era frialdad, era amor convertido en acero. Cuando Emiliano consiguió erguirse por unos segundos sin ayuda, una tímida sonrisa iluminó su rostro. Isabel le apretó la mano, sintiendo que ese instante no era solo un logro físico, era un símbolo de toda la familia intentando levantarse. Y en ese esfuerzo, cada uno entendió que el dolor puede ser el cimiento del renacer. De regreso en casa, la atmósfera ya no era la misma. El peso de las apariencias se había disipado. Las paredes que antes guardaban silencios ahora recibían risas tímidas, conversaciones francas e incluso discusiones honestas. Isabel mandó retirar los retratos antiguos de Alejandro de la sala y los reemplazó con fotografías de sus hijos juntos, rescatando memorias felices. Valeria ayudaba en los cuidados del hermano. Rodrigo asumía responsabilidades en el hogar y todos se unían en pequeñas tareas que antes delegaban a los empleados. La mansión Herrera, que había sido escenario de máscaras sociales, se transformaba en un verdadero hogar. Había sencillez, pero también había verdad, y eso era infinitamente más valioso. Esa noche, Isabel reunió a los tres en la mesa. La cena no era lujosa, pero sabía a victoria. Levantó su copa de agua, con los ojos humedecidos. Estamos aprendiendo que la riqueza no es lo que se ostenta, sino lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Y por primera vez en muchos años, todos comieron en paz. Sola en su habitación, Isabel reflexionó frente al espejo. Ya no veía solo los cabellos plateados ni las marcas del tiempo. Veía a una mujer que, después de décadas de silencio, había encontrado su propia voz. Ya no cargaba el peso de ser únicamente la esposa de Alejandro. Ahora era madre, guía y ejemplo vivo para sus hijos. Mientras se miraba, comprendió algo profundo. No necesitaba reconstruir la vida como antes, sino construir una vida nueva. Una vida en la que su dignidad no dependiera de nadie, en la que pudiera envejecer no con vergüenza, sino con honra. El espejo le devolvía un rostro cansado, pero también iluminado. Al cerrar los ojos, agradeció en silencio por la segunda oportunidad que le había sido concedida. Sabía que aún vendrían dolores, tratamientos y desafíos, pero ahora estaba preparada. A los 65 años, Isabel no era el final de una historia, sino el inicio de una nueva era para los Herrera. Meses después, la casa Herrera ya no parecía la misma. Las ventanas,
antes cubiertas por cortinas pesadas, ahora dejaban entrar la luz de la mañana. Isabel caminaba por el jardín contemplando las flores que comenzaban a brotar tras el invierno. Cada pétalo era un reflejo de su propia vida, algo que renace después de haber sido quebrado por el frío. Rodrigo la llamó desde el portón. Estaba cuidando la huerta que habían decidido plantar juntos. Valeria, a su lado, ayudaba a Emiliano en sus ejercicios, que ya lograba dar pasos firmes, aunque lentos. Isabel los observaba en silencio, con orgullo. La familia, antes marcada por secretos y sombras, ahora se sostenía en la verdad. La brisa suave le trajo el recuerdo de todo lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Aquel jardín no era solo un espacio de flores, sino el símbolo de que incluso la tierra más herida puede volver a dar frutos. Esa noche, Isabel preparó una cena sencilla. No había invitados, fotógrafos ni la pompa de otros tiempos. Solo ella y sus 3 hijos, reunidos alrededor de la mesa. La luz cálida de las velas iluminaba los rostros serenos, y el silencio que reinaba ya no era el del miedo, sino el de la paz. Emiliano levantó el vaso con manos firmes, aún marcadas por la lucha diaria. Brindemos por la verdad que nos liberó. Rodrigo y Valeria repitieron el gesto, sonriendo con emoción. Isabel, con los ojos humedecidos, comprendió que ese instante valía más que cualquier triunfo social. Era la conquista de la dignidad. Al mirar a sus hijos, entendió que ya no era solamente la madre que protegía, sino también la mujer que les había enseñado con el ejemplo que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y ese legado se convertiría en la herencia más valiosa que les dejaría. Antes de retirarse a descansar, Isabel caminó hasta la sala y abrió una caja donde guardaba antiguas fotografías con Alejandro. Una a una, sacó las imágenes, contemplando las sonrisas ensayadas en cada retrato. Ya no había rencor en sus ojos, solo la certeza de que esa historia ya no la definía. Guardó las fotos en un cajón y lo cerró con llave. Luego volvió al oratorio de la casa, encendió una vela y cerró los ojos. Gracias, Señor, porque en el silencio de mi dolor descubrí tu voz. Sintió el corazón ligero, como si al fin pudiera respirar sin el peso de las apariencias. Aquella noche, al recostarse, Isabel no temió al futuro. Sabía que las huellas del pasado permanecerían, pero ahora eran cicatrices, no heridas abiertas. Y así, a los 65 años, se probó a sí misma y al mundo que nunca es tarde para ser la propia roca, reconstruir la vida y demostrar que la dignidad no envejece. Y así termina la historia de doña Isabel Herrera, una mujer que pasó la vida creyendo que el silencio era virtud, hasta descubrir que, en realidad, el silencio puede destruir a quienes más amamos. En los 65 años, se levantó como roca para proteger a Emiliano y demostrar que nunca es tarde para comenzar de nuevo, incluso cuando el mundo insiste en callarnos. La caída de Alejandro probó que las apariencias no sostienen a una familia, pero el valor de Isabel dejó un legado de dignidad y esperanza para sus hijos, porque la verdadera fuerza no está en las riquezas, ni en los nombres impresos en las columnas sociales. Está en la verdad,
en el amor y en la fe que resisten al paso del tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal, compártela con alguien que necesite esperanza y deja en los comentarios, ¿crees que nunca es tarde para recomenzar? Tu voz es parte de esta familia y cada palabra tuya puede inspirar otra vida.